Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Es una enorme bendición poder compartir esta palabra con ustedes en este día. Quiero hacerles llegar todo mi cariño en esta oportunidad. Oramos unos por otros, nos bendecimos, nos mantenemos en comunión y en contacto en cada encuentro que tenemos. Y en esta oportunidad el encuentro se da en poder compartir con ustedes la palabra de Dios, una enseñanza, una reflexión sobre las Sagradas Escrituras. Y siempre es honroso poder compartir la palabra de Dios, ¿sí? Esta palabra de Dios que nos motiva, que nos hace crecer, que nos llena, que nos habla. La verdad que, bueno, como siempre decimos, quienes llevamos la palabra, el pueblo de Dios, es una enorme responsabilidad, es un enorme privilegio el poder hacerlo. Y hoy quiero invitarles a hacer un recorrido, a pasear por distintas historias de la palabra de Dios, del Antiguo y del Nuevo Testamento, para poder juntos encontrarnos con enormes lecciones que nos da su palabra. Y hoy quiero hablarles de estas lecciones que se dan en un escenario bastante especial, bien específico, ¿sí? Hoy quiero hablarles de todas las enseñanzas que nosotros como hijos de Dios, como humanidad, podemos tener en el desierto. Y podemos decir que el desierto, más que un lugar geográfico, es un espacio, un tiempo, es un camino, es un paradigma que tenemos nosotros como cristianos, ¿sí? De repente cuando pensamos en el desierto o nos imaginamos el desierto, enseguida se nos viene a la mente tal vez el desierto de Sahara, ¿sí? Ese desierto de arenas inmenso que parece que no tiene fin. Pero, sin embargo, en la palabra de Dios, cuando hace mención al desierto, de repente hay otra geografía, ¿sí? Se presenta el desierto como una especie de estepa. Sin embargo, por eso hoy quiero hablar del desierto más que como un lugar geográfico, como un espacio, como un tiempo, como una realidad espiritual, un estado real del corazón y de la mente, ¿sí? Quiero contarles sobre distintos personajes bíblicos que transitaron, que atravesaron desiertos. Y voy a arrancar, porque como son varios, quiero arrancar y hacerlo lo más rápido que pueda y lo más sintético posible y que se comprenda, por supuesto. Y el primer desierto que vamos a analizar en esta oportunidad es el desierto de una mujer, ¿sí? El desierto de Agar. Y el segundo desierto de Agar, porque Agar estuvo 2 veces en esta situación, en esta realidad espiritual. La primera vez cuando huyó de la presencia de Sara, su ama, y decide por voluntad propia alejarse y terminar en el desierto. Pero este segundo desierto es un desierto en donde de repente no tuvo la decisión de estar en él. Sí, dice el libro de Génesis: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar. Agar era la esclava, la sierva de Abraham y de Sara, y Agar tuvo un hijo a pedido de Sara con Abraham. Y bueno, se había puesto bastante tensa la relación entre Sara y Agar, y Sara decide decirle a Abraham que expulse a Agar de su casa. Entonces dice que Abraham fue y la despidió a Agar, ¿sí? A Agar y a su hijo, a Ismael. Y ella dice que salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo del arbusto, a Ismael, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muere. Cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él
una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Algunas cuestiones de este primer desierto. Era la segunda vez que ella se encontraba en el desierto, esta vez no por voluntad propia. Andaba errante, como perdida, habiendo tal vez perdido toda esperanza, esperando simplemente la muerte de su hijo y de ella misma, entregada a la situación sin ninguna perspectiva de victoria. Agar decidió mal, empezó a decidir mal, dejó a morir a Ismael. Y una cosa que yo destacaba de este desierto, una falta de visión. Dice que Dios tuvo que abrir los ojos de Agar. Probablemente esa fuente de agua, pienso, estaba cerca de ella, estaba accesible, la tenía, sin embargo, había una ceguera espiritual, había algo que le estaba impidiendo ver la visión, los propósitos de Dios, una falta de visión. Y Dios muchas veces en estos estados tiene que abrir nuestros ojos, devolvernos la visión original, devolvernos la visión de aquello que ha prometido, ¿sí? Y ahí tuvo que obrar Dios y mostrarle a Agar cuáles eran sus propósitos. Hay otro hombre de Dios que transita el desierto. Y en realidad el desierto este es bastante largo, ¿sí? Fue un proceso largo, ¿sí? El desierto de José. ¿Y cuándo arranca, podríamos decir, este estado espiritual de José? De grandes batallas, también de impresionantes victorias. Y arranca aquí, pienso yo. Dice que estaban muy celosos sus hermanos, envidiosos, muy enojados con él, con los sueños que él tenía, con esta predilección que tenía su padre. Y entonces, enojados, planifican su destrucción, ¿sí? Y ahí dice que Rubén, el hermano mayor, dice: no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos y para hacerlo volver a su padre. Es que Rubén intervino y dice: vamos a tirarlo, a arrojarlo en el desierto. Tampoco por voluntad propia José termina en esa cisterna, ¿sí? En un gran viaje que tiene después José, ¿no? Muchos momentos difíciles para José. Yo pensaba y digo, ¿cómo puedo ejemplificar los sentimientos de José en esa cisterna en el desierto? Y miren lo que dice más adelante en el libro de Génesis, de cómo se encontraba José en ese momento. Dicen que los hermanos, cuando vuelven a encontrarse con José, pasados los años, se dijeron el uno al otro: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Fíjense cómo habrá transitado los primeros minutos en esa cisterna en el desierto, y probablemente con gran angustia José. ¿Cuánto habrá gemido José? ¿Cuánto habrá gritado? ¿Cuánto habrá llorado? ¿Cuántas veces habrá pedido socorro? Evidentemente fue bastante intenso el pedido desesperado de José, porque sus hermanos luego recuerdan que ellos vieron la angustia del alma de José. Es impresionante. Traumas difíciles de superar en esta realidad espiritual, en este tiempo, en este espacio que José vive en la cisterna, e incluso puedo incluir los eventos, los acontecimientos sucesivos. Pero José transforma esta caída en grandes victorias, en grandes bendiciones. Y él tiene que trabajar, Dios tiene que trabajar sobre esas heridas que se producen en este desierto, en este tiempo en el que José es probado. Ese es un desierto muy interesante y que nosotros nos podemos sentir absolutamente identificados con José, con el gemir de José, con el pedido desesperado.
hacia sus hermanos. Impresionante este desierto. Y hay otro desierto también, que es el del pueblo de Israel. Y yo no me voy a explayar, porque son 40 años que el pueblo de Israel está en el desierto. Yo voy a tomar solamente un evento, ¿no? Dice que en Números 9 ellos habían celebrado la primera Pascua cuando salen de Egipto. ¿Sí? La Pascua era el símbolo, la celebración en donde ellos recordaban que habían dejado Egipto, que Dios los había libertado de la esclavitud. Era un tiempo de renuevo y ellos ahí tuvieron la primera Pascua, el relato en Éxodo. Pero ellos tienen una segunda Pascua en el desierto. Y dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos los ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Obediencia, mantener la Pascua, eso que significaba, simbolizaba la libertad de Cristo, el abandono completo de la esclavitud. Esto de sostener la fe, yo veía en este tiempo, sostuvieron la fe, hacer las cosas a tiempo, incluso en una situación de desierto. La Biblia no registra otra celebración después de esa, hasta haber llegado a la tierra prometida. Hay algunas teorías que dicen que ellos no pudieron después celebrar la Pascua por cuestiones netamente protocolares y ceremoniales y no haber tenido la preparación. Yo pensaba tal vez no pudieron sostener su fe. No pudieron mantener esta celebración. Parecería, bueno, inician el recorrido en el desierto, celebran la Pascua, aleluya. Después, no sé si por las circunstancias que dicen algunos teólogos, ellos no pudieron volver a celebrar la Pascua en el desierto. Importante este tiempo, este desierto. Es muy importante la obediencia, es muy importante sostener la fe. El desierto de Elías, dice que Elías iba de victoria en victoria, de gloria en gloria, poderoso hombre de Dios, profeta de Dios, lleno del Espíritu Santo, que de repente escucha que quieren asesinarlo, que quieren matarlo. Y este hombre de Dios que iba de gloria en gloria y de victoria en victoria y de poder en poder, se encuentra escapando, huyendo bien lejos de esa amenaza. Y uno puede decir, pero qué increíble, tanto poder, Dios había hecho tanto a través de él, había vencido a los Baales, era impresionante todo lo que Dios estaba haciendo en su vida y a través de ella. ¿Cómo puede ser posible que él escucha que van a matarlo? Y dice, y él se fue por el desierto un día de camino, o sea, se fue bien lejos y vino, y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya. Oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Huyó, sintió mucho miedo, no encontró propósitos para seguir luchando. Y uno se asombra porque dice cómo una vida de poder se encuentra así ahora, sorprendido por el temor, por el miedo, con ese cansancio de decir basta, no lucho más. Y acá podemos ver la fragilidad en el ser humano. Por eso yo pongo a Elías, porque el desierto de Elías es muy importante, ¿sí? Ese no era el lugar que Dios quería para Elías. Sin embargo, tiene que afrontarlo y tiene que transitarlo. Y Dios le habla y Dios trabaja con su vida y le devuelve las esperanzas y lo renueva y lo llena de nuevo con su Espíritu Santo, porque así es el Señor. Pero este desierto es importante, ¿no? Como de repente parece que no va a alcanzar nunca el desierto porque está
cada día mejor, cada día subiendo, ¿sí? Cada peldaño en la fe, y de repente tiene que afrontar esta amenaza de muerte, y ahí su vida se derrumba. Su fe, podríamos decir, se debilita. Y ahí en el desierto, en esa cueva, tiene que tener Elías, el profeta poderosísimo, ¿no?, de Dios, un encuentro nuevamente con su Señor, para que el Señor lo renueve, lo levante y le muestre de nuevo el camino. El desierto de la prostituta. Dice que en el libro de Oseas, otro profeta de Dios, Oseas fue un hombre muy usado por Dios, y Dios le pide a Oseas un poco que él sea una parábola en sí mismo, ¿sí? Él dice, bueno, Oseas, te vas a casar con una prostituta porque yo quiero hablar a través de tu vida y tu experiencia de vida al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Oseas se sorprende y le dice, ¿cómo me voy a casar con una prostituta? Sin embargo, obedece y se casa con una mujer prostituta, y bueno, forma una familia, tiene hijos, y donde parecería que todo marcha bien, dice que un buen día esta mujer decide abandonar esa vida que llevaba, más ordenada, acomodada, con un marido, con sus hijos, para regresar a su antigua vida. Y dice la Biblia que Dios le dice a Oseas, Oseas, no te preocupes, dice, pero he aquí que yo, hablaba Jehová, que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y Dios hace eso y empieza a enumerarle a esta mujer todas las cosas que le había hecho, porque esta mujer simbolizaba al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que volvía a la esclavitud, que volvía al pecado, a su antigua vida, y entonces le muestra su error, habla su corazón. Y esto es muy interesante. Dice que la palabra en hebreo desierto es midbar, ¿sí? Significa tipo estepa, ¿no? Un lugar donde podemos llevar a pastar al ganado. Eso sería la definición de midbar. Pero la raíz, hay una raíz que tiene esa palabra que comparte con otro término hebreo que significa palabra. O sea que desierto se vincula en cierto sentido con palabra, con el significado, con el término hebreo palabra. Y yo digo, acá justamente se muestra en este desierto la palabra, ¿sí? Dios dando la palabra. Hay un encuentro en este desierto con el Señor, hay un trabajo con esta mujer, hay una exigencia de arrepentimiento, hay también un pedido de regresar, de que regrese a su casa, hay un llamado, por eso habla de atraerla nuevamente, de llevarla al desierto para hablarle, para trabajar con ella, para que ella se arrepienta y vuelva de regreso a esa vida que Dios le había dado, maravillosa, llena de bendiciones, y que abandone todas esas relaciones tóxicas, eso que la contaminaba, que abandone esa vieja vida. Pero para ello Dios tuvo que hablar a ese corazón. En estas circunstancias, Dios muchas veces se ocupa de hablar a nuestro corazón. Otro desierto más. Miren qué interesante este desierto. El desierto de Juan el Bautista. Claro, dice que, Juan el Bautista desde la panza de su mamá fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Lo dice la palabra, un hombre lleno de Dios. Y dice que cuando fue creciendo, dice el niño crecía y se fortalecía en espíritu, hablando del niño Juan el Bautista, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Porque pienso, dice más en otro pasaje, en Lucas 2, dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Claro, porque
Para Juan el Bautista, el desierto era símbolo de grandes revelaciones de parte de Dios, de un crecimiento y de una madurez espiritual, de una preparación para la misión, de una preparación muy intensa, de recibir palabra de Dios, de no tener interferencias con otras cosas y consagrarse por completo, plenamente, a los propósitos que el Señor tenía con su vida, un lugar de preparación. Calculo que no era un lugar muy simple para vivir, sin embargo, Juan el Bautista aprovechó ese tiempo de crecimiento en el desierto para prepararse, para recibir palabra de Dios, para ser lleno del Espíritu Santo y encontrarse con grandes revelaciones, con grandes verdades, para después llevar la palabra de Dios, como dice Isaías acerca de él, voz que clama en el desierto, hablando de Juan el Bautista. También el apóstol Pablo. Y yo pensaba, digo, el apóstol Pablo no hay tanto registro de que diga desierto, pero encontré, hay un relato en Corintios, un relato muy fuerte que tiene Pablo, y le habla a los corintios bastante vehemente, ¿sí? En sus dichos, haciendo un reconto de todos sus sufrimientos, de todos sus momentos duros, difíciles, y miren lo que dice, ¿no? Porque aparece el desierto. Y dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Miren si el apóstol Pablo no transitó situaciones extremas, situaciones difíciles, situaciones de muchísimos aprendizajes, de ser probada su fe en distintos contextos, con distintas personas, en distintos momentos de su historia. También Pablo atravesó esto que llamamos simbólicamente como paradigma desiertos. Hay muchas caminatas hacia y en el desierto. Ninguna es igual o exactamente igual a la otra. Esto nos puede servir todo lo que estuvimos hablando, Agar, José, Juan el Bautista, Elías, el pueblo de Israel, la prostituta, el apóstol Pablo, pero ninguna es igual, exactamente igual a la otra. Sin embargo, podemos ver que no fueron fáciles, ¿no? Si bien en común tienen la dificultad, pero todos estos caminos son inspiradores. Puedo agregar otros desiertos, el pueblo de Dios 40 años en el desierto, Felipe en el desierto predicándole al eunuco, Moisés en el desierto escuchando la voz de Dios, transformando su vida de asesino a libertador del pueblo de Dios, Jesús tentado en el desierto, ahí venciendo con absoluta plenitud, en absoluto esplendor al diablo, con la palabra, la multitud en el desierto, porque el milagro de los panes y los peces se dan en el contexto de desierto, cuando los discípulos dicen, Jesús, acá no hay nada, ¿cómo va a comer esta gente? Y lo tenían a Jesús al lado, el dador de la vida. Sin embargo, ellos, no hay nada acá, estamos solos. ¿Cómo vamos a darle comer a esta gente? Y Dios hace
un milagro y Jesús puede darle comida a esta multitud en el desierto. Los discípulos y Jesús muchas veces apartados, ¿sí?, de la ciudad, de la urbe, para orar, para ser enseñados y ministrados por Jesús. Los necesitados muchas veces iban a buscarlo a Jesús, que estaba ahí preparándose, orando en el desierto. Iban a recibir ahí de Jesús la sanidad, la respuesta que tanto estaban esperando. Porque todas estas circunstancias son circunstancias de aprendizajes, procesos de Dios, tiempos, pruebas de fe. ¿Quién es Dios? Cuando estamos en estos momentos, en estos desiertos, podemos encontrarnos con la identidad de Dios. También podemos responder a la pregunta: ¿qué tipo de cristiano soy yo? Actos de obediencia, victorias incontables las victorias que podemos encontrar en este tiempo, revelaciones de parte de Dios impactantes, un mayor conocimiento de las profundidades de nuestro corazón. Nos fortalecemos, ¿sí? Nos devuelve estas experiencias hombres y mujeres más valientes, más fuertes. Y yo pensaba, ¿cómo hago para ejemplificar esto una vez más? Para que usted pueda ver en estos desiertos la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo. Y me encontré con algo y se los voy a compartir. Voy a hablarles sobre un fenómeno de la naturaleza. ¿Sí? Estaba buscando por ahí en YouTube, me encuentro con un video bien caserito de un fenómeno de la naturaleza asombroso, que son los torrentes en el desierto, ¿sí? Y este videíto es un video muy emocionante. Se puede ver el desierto de Negev en Israel. Este fenómeno ocurre en otros desiertos con montañas, no es en el único lugar en el que ocurre, pero este videíto muestra el desierto de Negev. A lo lejos se ven las montañas, llovió en la noche, ya es de día, y de repente se comienza a ver las primeras señales del torrente. Aparece un ratoncito que percibe la llegada del agua antes que el oído humano. Empieza a escuchar que el agua va cayendo, va cayendo, va cayendo. Y entonces sucede algo asombroso. Comienzan a correr las aguas con fuerza, abriéndose caminos. Son torrentes de aguas, son aguas impetuosas, enérgicas, apasionadas. Es emocionante ver cómo la tierra resquebrajada comienza a hidratarse. Y así es el Espíritu Santo. Y así es el obrar de Dios en nuestras vidas, como los torrentes de agua que llegan a esas tierras resquebrajadas y comienzan a sanarlas, a hidratarlas. Se abre camino el agua en lugares en donde no nos imaginamos que puede correr agua. Y encima, para terminar, como si lo hubiese hecho a propósito el que registraba esto en el mes de febrero del 2020, de repente en el cielo se abre un arco iris. Y podríamos decir, se sella el pacto de Dios con toda la humanidad. Aleluya. Y dice la palabra de Dios en relación a la obra de Dios, en relación al obrar del Espíritu Santo, a la llenura del Espíritu Santo. Una palabra profética en el libro de Isaías, capítulo 35, y dice: que se alegre el desierto, tierra seca, que se llene de alegría, que florezca, que produzca flores como el lirio, que se llene de gozo y alegría. Dios lo va a hacer tan bello como el Líbano, tan fértil como el Carmelo y el valle de Sarón. Todos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortalezcan a los débiles, den valor a los cansados, digan a los tímidos, ánimo, no tengan miedo. Aquí está su Dios para salvarlos, y a sus enemigos los castigará como se merecen. Entonces
Los ciegos verán y los sordos oirán. Los lisiados saltarán como venados y los mudos, gritarán. En el desierto, tierra seca, brotará el agua a torrentes. El desierto será un lago, la tierra seca se llenará de manantiales. Donde ahora viven los chacales crecerán cañas y juncos, y habrá allí una calzada que se llamará el camino sagrado. Los que no estén purificados no podrán pasar por él. Los necios no andarán por él. Allí no habrá leones ni se acercarán las fieras. Por ese camino volverán los libertados. Los que el Señor ha redimido entrarán en Sión con cantos de alegría y siempre vivirán alegres. Hallarán felicidad y dicha y desaparecerán el llanto y el dolor. Y yo quiero que usted en este momento me acompañe, cerrando sus ojos, porque quería compartirles una alabanza mientras seguimos escudriñando, masticando, absorbiendo la palabra de Dios, y donde empezamos a sentir estos torrentes de agua llenar nuestras vidas, nuestros corazones. Y yo quiero que usted me acompañe cerrando sus ojos en su hogar, adorando a Dios, esperando en el Señor. Aleluya. Adórele al Señor. Adórele al Señor. Adórele porque Él es bueno. Gloria a Dios. Oh Jesucristo. Aleluya. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder envías fluir. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Oh, gloria a Dios. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir.
de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó, y a mi vida y al desierto vida Dios. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mi fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó, y al desierto vida Dios. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder me haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la brisa. Aleluya. Oh Señor, Espíritu, desciende sobre mi vida, que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Aleluya. Soberano Dios, te alabamos y te bendecimos. Glorificamos tu precioso nombre y pedimos que en esta hora tú nos llenes con tu Espíritu Santo y nos renueves, Espíritu de Dios. Oh, llega a nuestras vidas como torrentes de agua, inundando todo nuestro ser, Señor amado. Oh, visita cada hogar, cada corazón en esta hora, que tu palabra llene, transforme, conmueva y consuele cada corazón en esta hora. Que tu Espíritu Santo ministre poderosamente, Señor amado, sobre cada familia en esta hora, sobre cada matrimonio, sobre cada hijo, sobre cada hija, Señor amado. Oh, confiamos en tu obrar, Señor, en tu mover, en tus tiempos, Señor. Queremos estar atentos. Abre nuestros ojos en esta hora. Muéstranos nuevamente los caminos, Señor amado. Devuélvenos el gozo de la salvación si lo hemos perdido. Oh, Señor, visítanos especialmente este día, Señor amado. Necesitamos de ti, Señor. Oh, necesitamos, Espíritu Santo, de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga.